muchas gracias. Pues en primer lugar presentar a Francisco Rodríguez de Velites Sport, una marca de CrossFit que lo está petando bastante en Amazon. En segundo lugar, Carmen Cuadrado de Shein, uno de los marketplaces también más emergentes del mercado. Y en tercer lugar, Iván Gómez de Creafin, una consultora especializada en contabilidad y fiscalidad en Amazon, que también está ayudando a muchos sellers hoy en día. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí la mesa redonda donde vamos a hablar sobre qué retos tienen los sellers cuando internacionalizan. Veo por aquí muchas caras conocidas que probablemente compartan muchos de estos retos que hoy vamos a hablar. La primera pregunta que, bueno, en primer lugar, si os queréis presentar vosotros directamente. Hola, un placer estar aquí. Yo vengo de Velites. Velites, como bien has dicho, somos marca de CrossFit. Hacemos equipamiento y ropa para gente que hace CrossFit y entrenamiento funcional. Y bueno, en los últimos años estamos creciendo mucho, tanto el canal propio como en marketplaces. Y nada, espero que salgan cosas interesantes. Yo soy Carmen, vengo de Shein, que es una empresa de moda que ha disrumpido la forma de producir moda y ahora está muy enfocada a diversificar sus categorías con el marketplace. Yo de hecho me encargo de ayudar a marcas y a vendedores a poder participar en este marketplace, no solo para España, sino para 11 países más de la Unión Europea. Yo soy Iván Gómez, vengo de Creafin, que es una asesoría fiscal y contable que está especializada sobre todo en e-commerce y en marketplaces. Perfecto, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mayor error que creéis que cometen las empresas cuando internacionalizan? Para mí, porque lo hemos sufrido, es empezar en un mercado en el que todavía no tienes una estrategia omnicanal, es decir, pues empieza en un mercado no solamente en un marketplace o abres si en tu canal propio anuncios de pago y empiezas a intentar traccionar el mercado. Para nosotros hemos visto que eso no nos funciona y que siempre hay una estrategia omnicanal, ¿no? Nosotros también tenemos muchos puntos de venta físico con gimnasios y boxes de CrossFit. Y para nosotros penetrar el mercado, un poco los pasos que solemos hacer es abrir esa red de distribuidores, tratar de crear una red de influencers y de creadores de contenido. Vamos generando un poco presencia de marca dentro de ese mercado y luego ya para nosotros en ese caso el marketplace suele ser el último. En el momento en el que lo abrimos en ese mercado ya con presencia de marca suele ir bien. Pues yo tengo una perspectiva un poco diferente. Yo creo que la clave está en un equilibrio entre estandarizar y localizar, y creo que los marketplaces son partners estratégicos, ¿no? Al final tú cuando estandarizas, por ejemplo, utilizas un conector para conectarte a un montón de marketplaces, después puedes localizar el contenido, pues entendiendo un poco los hábitos de consumo de ese market, en qué país estás moviendo y entendiendo un poco ya las dinámicas. Pero creo que el marketplace, por ejemplo, te ayuda mucho a entrar y a entender antes de invertir en una red de gimnasios, en invertir en distribución. Entonces yo creo que la clave está en saber que hay que estandarizar para conseguir economías de escala y entender muy bien cuáles son los hábitos de consumo locales, cuáles son las expectativas de entrega, cuáles son las diferencias que te van a hacer conectar mejor con el consumidor local sin perder tu identidad de marca. Y creo que los marketplaces son partners claves. Yo voy a ser un poco la nota discordante porque ellos efectivamente han explicado mucha parte de la estrategia de venta, de internacionalización, pero hay una cosa que nosotros, o bueno, desde nuestra experiencia vemos repetidamente, que es la parte administrativa, fiscal, contable, de sistemas, más técnico. Nadie lo tiene en cuenta cuando alguien decide internacionalizarse y luego vienen los problemas, que es a nivel de impuestos, pero ya no solamente en ese punto, sino a nivel de la carga de trabajo que tienen que asumir. Ya no solamente hablamos de equipos administrativos, e-commerce manager, gente que está en el mundo de los marketplaces, que trabajan el día a día, le consume una infinidad de horas. Y por lo tanto yo creo que el mayor error que tienen las empresas cuando deciden internacionalizarse es no tener en cuenta todos los ámbitos de la empresa. Nos centramos solo muchas veces en la parte de la venta y olvidamos todo lo que desencadena detrás. Y todo eso hay que estructurarlo bien desde un principio.
Yo estoy de acuerdo en la parte de localización, el marco normativo es súper importante, ¿no? El EPR que te piden localmente, el cómo declaras el IVA, todo este tipo de detalles son lo que cambia completamente. Nosotros desde Shein sí que ayudamos muchas veces a los sellers locales, por ejemplo para Francia, le sacamos nosotros el EPR, ¿no? O les recomendamos a agencias como la vuestra para que les ayuden y les ordenen un poco. Y lo agradecen. Yo por añadir también, creo que tanto lo que has comentado Carmen como lo que comenta Francisco son approach complementarios, porque al final, como dice Carmen, abrir marketplaces para testar si orgánicamente un mercado te puede funcionar bien, está bien, pero la realidad es que cuando quieres crecer de verdad en un mercado, necesitas esa presencia de marca que Francisco comentaba, ¿no? Entonces, al final, son estrategias complementarias. Entonces, primero testear, ver qué mercado puede funcionar bien, pero luego cuando ya ves que hay una cierta atracción prácticamente orgánica, necesitas esa implementación de marca, de distribución, si realmente quieres. Y también depende de las categorías, ¿no? Porque hay categorías que a lo mejor no necesitas esa imagen de marca, pero en categorías donde la marca, pues como una categoría como CrossFit, ¿no? Que supongo que la gente ya va a comprar vuestra marca porque os conoce. Sí, a nosotros nos pasa mucho en Amazon que al final las ventas que generamos son más que vienen de búsqueda de marca y gente que ya toma la decisión de compra más que el tráfico per se que tiene el marketplace. Hay algunos productos que sí que conseguimos posicionarlos y que nos traen eso, pero lo que es el grueso gordo, por lo menos lo que nosotros experimentamos es pues esa presencia de marca que luego se traslada en el marketplace también. Yo creo que efectivamente hay que crear una imagen de marca y te va a ayudar, es lo que te va a ayudar ya a dar un salto más cualitativo. Pero nosotros, de antemano, nunca pensaréis, por ejemplo, que una marca de electrónica o de pequeño electrodoméstico puede tener éxito en Shein, Alemania, ¿no? En cambio, cuando nos sentamos pues, con un Cecotec, con Clack, se sorprenden y dicen, es que vendo más que en Amazon, en estos mercados, en una web de moda. Y digo, claro, porque hay que testar, con poco riesgo hay que recoger un poco de input, ¿no? Entonces, hay cosas que nos ayudan a estandarizar y a escalar, por ejemplo, los integradores que hemos mencionado, y a recoger datos y a desarrollar una estrategia. Así que ese primer paso yo creo que el marketplace ayuda muchísimo. Yo creo que, Carmen, teniéndote a ti en un marketplace tan multicanal y un poco este debate, ¿tú qué categorías crees que se puede escalar de forma fácil en internacional sin marca? ¿Y qué categorías crees? O sea, que la búsqueda es más por marca, como belleza, por ejemplo. ¿Y qué categorías crees que la búsqueda es más genérica y se puede escalar sin necesidad de implementar marca? Yo creo que el paradigma está cambiando, ¿no? En belleza y en electrónica veíamos que eran categorías como muy short tail, o sea, había 10 marcas que hacían el 90% de la facturación y eso se está fragmentando. Entonces te diría que incluso a nivel mercado vamos hacia una apertura del consumidor general en las categorías a probar otras marcas, ¿no? También lo que tenemos que hacer es, sobre todo en nuestros canales, que el consumidor busque una relación buena de calidad-precio, es el contenido, ¿no? Que creo que no somos la única plataforma que defendemos que el contenido es súper importante. O sea que yo creo que es un buen momento para posicionarse, pero como tú bien dices, sobre todo en categorías en las que la tecnología es muy importante, como belleza o electrónica, hay marcas que siguen no teniendo el 90%, pero sí el 60, el 70%, y después hay otras categorías como, por ejemplo, bueno, y juguetes también es muy de marca, hay otras categorías como hogar, por ejemplo, en la que la gente está más abierta a no comprar un producto de marca, sino a comprar más por diseño, por inspiración, que por seguridad, ¿no? Sí, hay una búsqueda más genérica. La siguiente pregunta que teníamos en el guión era un poco ¿cómo veis vosotros la internacionalización de ahora versus hace 5 años? Sobre todo para Iván, ¿no? También esta pregunta a nivel de barreras, ¿no? ¿Qué tipo de barreras? ¿Hay más barreras administrativas? ¿Hay menos que hace 5 años? Tú que eres aquí la persona legal. A ver, la realidad es que aparentemente nos ponen facilidades administrativas a nivel de burocracia, etcétera. Y es la pura realidad. Nos ponen más facilidades. Yo creo que nunca hemos convivido con un sistema como el de ahora, en el que es tan fácil posicionar un producto en cualquier parte del mundo en tiempos tan reducidos,
Pero un poco lo que se comentaba con anterioridad, aunque la carga administrativa pueda parecer más sencilla, es muy importante tenerla atada desde el principio, lo que hablaban antes. Tenemos normativas ecológicas, tenemos normativas fiscales, tenemos normativas burocráticas, administrativas, legales, etcétera. Y hay que tenerlas atadas bien desde el principio. No podemos comenzar a vender en ningún país, internacionalizarnos sin tener en cuenta esto, los costes a los que nos vamos a someter si hacemos las cosas mal, justo en este ámbito, son bastante elevados. Por lo tanto, es importante hacerlo bien desde un principio. Y es verdad que, aunque parezca que vivimos en un mundo en el que hay mucho cambio normativo, tensiones políticas, etcétera, la realidad es que si vemos un poco el mercado, cómo ha evolucionado en los últimos 20, 30 años, nos damos cuenta que el mundo al final cada vez está más globalizado. Entonces, al final, la perspectiva que tenemos de futuro es que el mercado estará más unificado, será más fácil avanzar hacia la internacionalización, pero eso también luego tendrá un problema mucho más grande, que es que la competencia será mucho mayor, porque no competiremos solamente con nuestros vecinos de aquel lado, sino que competiremos pues con vendedores de todo el mundo. Yo opino un poco diferente. Yo creo que antes la clave era llegar el primero a un mercado y ahora la clave es llegar con mucha resiliencia, porque ahora, desde mi punto de vista, cada vez es verdad que el mercado está más unificado, si por ejemplo nos referimos a la Unión Europea, pero hay mucha más legislación, ¿no? Todo lo que decías. Antes era solo fiscalidad, ahora también es ecología. Hay muchas más partidas que hay que tener en cuenta. Entonces, creo que se ha convertido en una ventaja competitiva el saber lidiar con todas las novedades que vienen, ¿no? Vivimos hace un año y medio el GPSR, ahora en agosto nos van a obligar a tener una responsabilidad ampliada del productor, que es una tasa ecológica por cada país en que vendamos. Entonces, todo esto es, oye, si mañana lo tengo, que es 12 de agosto y esto entra, sigo vendiendo en la categoría, si no, no. Y va a haber mucha gente que se vaya a caer, ¿no? Porque no vaya a poder seguir ese ritmo de cumplimiento. Entonces yo creo que estamos en un momento en que la internacionalización pasa por la resiliencia legal y administrativa y que lo veamos como una ventaja competitiva, porque lo es, yo creo. Yo voy a dar un enfoque menos legal y más de marca, ¿no? Yo creo que, no sé si más fácil o más difícil, pero sí que creo que ahora tenemos herramientas y vemos marcas cómo están escalando internacionalmente, tanto en Marketplace como en general, ¿no? Y que sí que hay herramientas, canales, procesos para facilitar esto. Comparto esa palabra de resiliencia porque creo que abrir un mercado no es nada sencillo, tanto legal como operativo. Creemos que es solamente, oye, vamos a vender en México, por ejemplo. Hablo desde la experiencia que hemos tenido muchísimos problemas para empezar a vender en México, tanto operativo, tanto legal, y es el país que más nos está costando. Y no es solamente la venta, ¿no? Pero sí que creo que, o por lo menos me gusta pensar que vivimos en una época en la que sí que tenemos la capacidad de internacionalizar nuestra marca, tanto en los marketplaces como en el resto de canales. Me parece súper interesante el apunte sobre México, porque creo que aquí todos probablemente estamos muy acostumbrados a paneo, ¿no? No sé si puedes contar algo más, porque a mí personalmente me parece interesante y creo que sí. Puede serlo. Bueno, nuestra aventura con México, escogimos un partner allí logístico. Allí un poco también tienen una forma de trabajar distinta que tenemos aquí en Europa, y escogemos un partner logístico, pero que también es que nos ayudaba con unas labores comerciales dentro del mercado y también que nos enseñaban esa idiosincrasia propias de México, que son un poco distintas a Estados Unidos o la que tenemos aquí en Europa. Pero bueno, a nivel legal a nivel de regulatorio legal, pues sí, bastante complejo. Nosotros tenemos dos empresas, una para Estados Unidos y otra para Europa, y ha sido un poco complejo meterlo en ese esquema. Y luego a nivel operativo, sobre todo en temas de aduanas, tenemos un almacén en Estados Unidos, otro aquí, enviamos directamente el proveedor, cómo lo enviamos desde nuestro fabricante, desde aquí, desde Estados Unidos. Eso ha sido un poco un dolor. El partner tampoco ha ido al nivel que nosotros esperábamos, y el resultado es que tenemos un mercado a medio abrir,
y es algo que no nos gusta, ¿no? Como decía al principio, tenemos un poco la estrategia clara, abrir primero en retailers y un poco punto de venta físico, que se vaya viendo la marca, luego atraer creadores de contenido y un poco que vayan difundiendo el mensaje, luego empezar con paid media y a la par ahí un poco antes o después en el caso de México empezamos primero con Amazon y lo primero que abrimos fue Amazon, que ya nos daba un poco indicios de que la marca iba a ir bien. Pero bueno, el no escoger el partner y un poco los problemas regulatorios nos hacen que tengamos un mercado a medio abrir. Claro, justo esto enlaza un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Porque además México es uno de los países precisamente que Amazon crece más, hay otros partners en México como Mercado Libre, pero es un mercado en el que el e-commerce está creciendo muchísimo. Entonces vosotros veis el potencial, hacéis un primer testeo, y bueno, y yendo un poco a la siguiente pregunta, ¿qué retos os encontráis al abrir un mercado? ¿Es más un reto tecnológico, más un reto operacional, más un reto de conocer al consumidor? Para mí el principal reto es el conocer al consumidor y saber conectar con él, porque sin eso puedes tener toda la regulación correcta, toda la parte operativa y tecnológica, pero si el consumidor no te acepta, por así decirlo, no vas a tener mercado, ¿no? Aun y todo, sí que esa parte, o sea, yo haría un poco una distinción para nuestro caso. No es lo mismo abrir un Bélgica o Holanda, que sí que tenemos la estructura y que ya hay economías de escala con lo que tenemos abierto en Europa, que en este caso México o lo que cruza el charco, ¿no? Que ya hay muchos problemas de aduanas, la regulación cambia bastante. Entonces yo te diría que según el mercado que abras, pero lo principal sería que te acepte el consumidor. Yo coincido contigo. O sea, al final es muy difícil montar una estructura logística y tecnológica para entrar en un mercado, pero creo que es algo que más o menos está estandarizado. Lo querrás pagar o no, querrás buscar alternativas para que sea más cost efficient, pero bueno, está estandarizado, aunque sea complicado. Lo difícil es entender al consumidor y seguirle el ritmo, ¿no? Porque vemos que cambian sus preferencias, que cambia muchísimo lo que demanda, cómo lo demanda, cuáles son las expectativas de entrega, qué carriers logísticos le dan seguridad, qué contenido conecta y eso encima, además de tener que conocerlo, cambia todos los días, ¿no? Entonces eso es creo que lo más difícil y creo que va a ser la clave de tener una internacionalización sólida. Y ya por cerrar un poco con México, México, como decía Alba, es el mercado de e-commerce que más rápido crece del mundo. Nosotros también tenemos marketplace allí y tenemos un equipo local muy fuerte, o sea que aquí quien quiera le podemos conectar con nuestro equipo local. Yo voy a volver a ser la nota discordante en esto. No por nada, porque evidentemente la parte fundamental de cualquier negocio es la venta. Si no vendes, pues no va a funcionar aquello, eso está claro. Pero sí que es verdad que un poco en relación a lo que comentábamos antes, que para llegar a la venta entendemos que hay que ejecutar una serie de procesos que parten desde una base, desde unos cimientos que cada empresa tiene que saber cuáles son y tiene que asentar lo suficientemente bien con el equipo que tiene. Es decir, puede tener una inversión mucho más alta en tecnología a lo mejor que cualquier otra empresa y vender menos, o puede ser incluso la inversa, procesos más manuales y que ejecuten luego unas ventas muy altas. Por eso digo aquí un poco que es verdad que la venta es el punto fundamental de cualquier negocio, pero hay que entender toda la estructura del proceso de venta y no solamente es marketing, publicidad, venta o entender al consumidor local. Todo lo que hay por detrás a la hora de internacionalizar, como bien comentabais, un partner logístico que no te ayuda con los procesos, pues va a repercutir sobre las ventas. Puede repercutir bien vía precios, no puede ser competitivo y por lo tanto vas a vender menos, vía margen, es decir, tienes que ser competitivo en precios y por lo tanto te va a dejar un margen mucho más reducido. Por eso es importante, yo creo, estudiar todas las características que tiene el proceso de venta cuando decidimos internacionalizarnos para poder extraer los puntos fuertes y luego fomentar pues el punto final, que es la venta. Pues yo por cerrar un poco la mesa, como última pregunta, cuando precisamente vosotros decidís atacar un mercado, ¿qué riesgos y qué oportunidades analizáis? Para nosotros, lo que comentaba antes, lo primero es pues testear si realmente hay demanda allí. No, en el caso de México, pues fue como primero abriendo el marketplace de Amazon.
no abrimos un mercado si no vemos ningún tipo de indicio por todo lo que conlleva a nivel de operativo, tecnológico y regulatorio, ¿no? Tienes que estar bastante convencido para ir con todo. Y oportunidades te diría un poco lo mismo, ¿no? También ver qué otras marcas están haciendo allí, si nosotros podemos hacer algo distinto. Nosotros tenemos un caso curioso, que el primer mercado que abrimos fue Francia. O sea, empezamos en España, el primer mercado que abrimos fue Francia, y a los 2 años Francia ya era más grande que en España, justo porque había una oportunidad mayor allí que aquí en España, que teníamos muchas marcas y había mucha competencia, ¿no? Entonces, Me parece súper interesante analizar la competencia y entender al final con qué players estás. Nosotros hacemos estos análisis también en la agencia, y a veces analizando mercados hemos aconsejado más un mercado u otro, básicamente en base a la competencia, primer punto, y a la demanda. Cuando tienes buena demanda y poca competencia, es como el check, ¿no? O sea, sí, además un poco también ir con sentido común, ¿no? Nosotros, como comentaba al principio, somos marcas de CrossFit, Hyrox también, si para los que conozcáis estas carreras híbridas. Y al final un poco, si CrossFit y Hyrox abren mercados en Australia, por ejemplo, pues sabemos que hay interés, que hay demanda y que probablemente nuestra marca vaya a funcionar allí, ¿no? Entonces, ya más o menos tenemos abierto en casi todo el mundo, pero al principio íbamos un poco detrás de lo que hacía CrossFit. Íbamos a aquellos países en los que tenía más presencia, y así nos ha funcionado. Sí, en este caso opera en 160 países, pero es verdad que no invierte igual en todos los países. Tiene muy en cuenta cuál es la demanda local y el poder adquisitivo, también cuál es el desarrollo de la logística y los métodos de pago, porque en México hemos dicho que es el mercado de e-commerce que más rápido crece del mundo, pero cuando te sales de 4 zonas, nosotros no tenemos estandarizadas las direcciones, porque hay partes del país que no tienen dirección, o sea, que es como en el cuarto camino, gira a la derecha, o sea, entonces, bueno, esto crea muchísima complejidad, ¿no? Y también define muy bien dónde vamos y dónde no vamos por este tipo de desarrollo, ¿no? Y también el tema de la competencia, porque al final en online algo que tenemos que mirar, y por lo que todos estamos aquí, es para vender, y para vender de forma rentable. Si tenemos players que están invirtiendo de una forma exacerbada en el mercado y donde hay muchos players, pues quizá no tenga tanto sentido entrar, ¿no? Entonces sí que buscamos siempre la oportunidad y entrar en mercados diferentes, ¿no? Otro mercado que nos está dando muchas alegrías es, por ejemplo, Middle East, Arabia y Emiratos. Pues no encontramos tanta competencia y somos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de variables hay que tenerlas en cuenta para ver dónde invertimos, ¿no? Porque al final los recursos son los que son. Yo aquí, y sumándome un poco a lo que comentan mis compañeros, en este sentido sí que añadiría una cosa que hay que controlar, o que consideramos, nosotros no estamos mucho en los procesos de venta, estamos en otro sector, pero sí que vemos los números de muchas empresas que venden en marketplaces, en e-commerce, etcétera. Y hay una cosa que parece un poco ridícula, pero que la gente no controla, y es el margen. Hay que mirar cuál es el margen, no de la empresa, sino de cada mercado, de cada producto, de todo. Y por margen no significa que tengamos que mirar si es rentable o no, que es un poco lo que comentabas antes, que efectivamente es lo que buscamos. Pero puede ser, y es lógico y de sentido común, que si entramos en un mercado en el que existe competencia, seguramente no podamos sacar rentabilidad en un periodo determinado. Pueden ser 6 meses, 1 año, 2, 5 o 10. Eso lo tiene que controlar cada empresa sabiendo en qué punto está y qué competencia tiene, ¿vale? Cuando controlamos el margen, podemos controlar un margen sobre las pérdidas que vamos a tener. Es decir, asumimos cierto margen de pérdidas, y hasta ese punto nosotros consideramos que nos interesa estar en el mercado porque podemos estar posicionando nuestra marca. Pero hay que saber retirarse a tiempo, porque aquí todos vendemos en marketplaces, en e-commerce, y a veces eso es coger el dinero y tirarlo un poco a la basura en cierto sentido. Entonces, esa parte hay que controlarla muy bien. bueno, yo creo que con lo que dices, adaptar los precios, ¿no? También por mercado. En base al margen, en base a la competencia, en base a la demanda. A lo mejor hay mercados, no sé si a vosotros os pasa que vendéis marca, que podéis vender más caro. Sí, justo. A nosotros nos pasa en Estados Unidos que desde el año pasado, que tuvimos la suerte de ser sponsor de CrossFit Games, hemos crecido mucho, y aunque ya teníamos unos precios más caros que los que teníamos aquí en Europa, y estábamos contentos con el margen que nos dejaba allí en Estados Unidos,
hemos ido viendo que hemos podido ir subiendo los precios y no cambiaba mucho, ¿no? Incluso la sensación del evento, cuando íbamos allí a eventos físicos, nos decían una hoodie, $100. Decía, joder, qué barato, ¿no? Entonces, cuando te dice eso, dices, igual tienes que replanteártelo porque estás perdiendo una oportunidad. Y sí, o sea, yo creo que si el cliente está dispuesto a pagar más de lo que tú tenías en la cabeza, pues muy buena noticia. Claro, y es que al final otros mercados son otras culturas, son otros players, ¿no? Entonces todo eso hay que adaptarlo y a veces de forma positiva, como poder subir tus precios. No sé si queréis hacer alguna nota más antes de hacer el cierre. Nada más, en línea de esto que habláis de precio, tenemos, por ejemplo, una marca de textil que vende un 30% más caro en Italia y vende lo mismo que en España. Entonces, están Eso es raro, encantados. ¿eh? Eso es raro, y además en Shein, ¿verdad? Es raro. Sí, y tenemos otra marca que el 90% de sus artículos se concentran en el punto de precio de 10 a 30 euros. Y me decía, Carmen, yo no voy a vender en Francia, en Alemania, en Italia, porque le tengo que meter entre 5 y 8 euros de porte. Y yo, bueno, pero si es darle a un botón, estás conmigo, Marketplace, te facilito, vamos a hacerlo. Y ahora mismo el 40% de lo que vende lo venden en España. Entonces ha crecido a más de duplicado lo que estaba vendiendo ya con nosotros. O sea que para localizarte estás, ¿no? Muy bien, pues nada, por hacer un breve resumen, ¿no? Pues al final internacionalización para testear, también para consolidar, pero si consolidas tienes que ir con un plan de marca, con un plan operativo, cuidar los márgenes, adaptar los precios, analizar la competencia, analizar la demanda, y México como un mercado potencial, ¿no? Emergente, el principal en e-commerce que crece, pero con muchos retos operativos, ¿no? Esperemos que a lo mejor el próximo año nos puedas contar otro caso de éxito con México. Escoger bien el partner. Escoger bien. Ok, pues nada, pues muchas gracias a todos.